Iniciaremos en la fecha el primero de los 3 webinarios sobre finanzas en las pequeñas empresas. La primera aula sería las principales análisis para doblar su ganancia. Vamos a hacer una pequeña introducción, mencionando que el 99% de las empresas en cualquier país latinoamericano son micro, pequeña y mediana empresa. Aproximadamente el 72% de los empleados son creados por micro, pequeñas y media empresas. De ahí que muchas de estas empresas individualmente son pequeños, pero juntos tienen fuerza para mover el país. Y un problema que se presenta es que la gran mayoría de estas micro, pequeñas y medianas empresas cierran sus puertas después de 5 años. Empresas quebradas no van a salvar al país. La conclusión que llegamos es que empresas salvadas no van a salvar al país. Para salvar al país, las empresas deben ser exitosas. Aquí podemos citar 9 causas de la mortalidad de la empresa. Una de las primeras causas es la falta de separación de las personas físicas del propietario de las personas jurídicas. Otra causa sería la ausencia de un plan de negocios compatible con la realidad del mercado. La tercera causa, inversión no planificada, es decir, invertir sin establecer metas. Ausencia de control de costos. El quinto sería establecer condiciones de ventas sin tener en cuenta el capital de trabajo. Condiciones de venta estables sin necesidad de capital de trabajo. Y muchas veces realiza ventas a plazo sin realizar el análisis del crédito del cliente. A esto se le suma la inexperiencia de los socios en la industria elegida por la empresa. La retribución al accionista incompatible con la situación financiera de la empresa. Como ven ustedes acá, la gran mayoría de estas causas de mortalidad tienen una connotación financiera. Aquí les marqué solamente 2 que podrían no tener un impacto financiero directo. La ausencia de un plan de negocio compatible con la realidad del mercado y la inexperiencia de los socios en la industria elegida por la empresa. Después de estos 2, todos tienen un impacto financiero. Con esto podemos decir que la falta de separación de gastos personales y gastos empresariales, la ausencia de control de gastos, la acumulación de deudas y la remuneración de socios incompatibles con la realidad de la empresa serían las principales causas de quiebras de empresas. Ya mencionamos que de las 9 causas, 7 se relacionan con las finanzas. Esto implica que el pequeño empresario corre el riesgo de vivir como no gustaría.
Esto nos lleva a 3 niveles en cuanto a riesgo de una empresa. El infierno empresarial, que es el riesgo de la empresa de tener cerca la quiebra. Tenemos el purgatorio empresarial. La empresa no va a quebrar, pero no, también el empresario no vive tranquilo. Y lógicamente el tercer nivel es el cielo empresarial, donde el empresario no tiene esa amenaza de quiebra y tiene resultados financieros adecuados. Preguntamos, ¿en qué nivel está su negocio? Sabemos que empresas que están en el infierno empresarial no salen al país. Y también, si no sabe gerenciar su negocio, el riesgo está presente. Es importante acá, antes de iniciar, firmar un compromiso. Quiero que mi empresa salve al país. O sea, quiero que mi empresa sea la empresa exitosa. Motivación y esperanza. Nos encontramos frente a una sensación de incomodidad, la amenaza permanente de la quiebra. Motivación y esperanza. Salimos de esta sensación de incomodidad. Percibir cuánto entra y sale de dinero. Estamos comenzando a tener un control financiero de la empresa. Tenemos clareza en los números. Sabemos si la empresa está ganando o perdiendo dinero en cualquier momento. Clareza en las metas a alcanzar. Es importante que la empresa establezca metas en cuanto a ganancia operacional con respecto a los ingresos. Dependiendo del tipo de empresa, ya sea una empresa comercial, de servicio industrial, existe un porcentaje razonable que se debe ganar. Clareza por reducir costos y clareza por aumentar las ventas. En consecuencia, debe existir una evolución que va a mejorar la mentalidad del empresario. Bueno, aquí es importante mencionar ya los 6 pilares de la gestión financiera. Estos son los pilares que se debe observar o se observan en las empresas. El primer pilar es la separación de las finanzas, o sea, la separación del dinero del empresario del dinero de la empresa. El control financiero, o sea, el registro de todas las entradas y salidas de la empresa. Los estados financieros que se produce después del registro de las entradas y salidas. Eso no es, vamos a ver que nos viene a ser el balance, los estados de resultados y el flujo de efectivo. No es el estado financiero requerido por una pequeña empresa. La precificación. Esto es importantísimo, fijar adecuadamente los precios de nuestros productos o servicios. Las finanzas estratégicas, que es básicamente el análisis de los números que proporciona los estados financieros. Y la seguridad financiera, que es el último, que viene a ser la acumulación de ganancia en dinero de una determinada proporción que le lleva
a una empresa a no tener riesgos financieros? Esto vamos a ir viendo, estos 6 pilares vamos a ir viendo en estos 3 días y vamos a ir ampliando, ¿verdad?, el alcance. Bueno, lógicamente, para poder determinar el perfil financiero, le voy a mostrar rápidamente, sin entrar mucho en detalle, cuál es el sistema que utilizamos. Bueno, lo que hacemos es un diagnóstico financiero. Y esto implica separar la hoja del Excel de 1 a 12 en forma vertical y anotar la respuesta que se formula ahí. Cada número tiene una respuesta de sí o no. No significa, cada no significa menos dinero en la cuenta. La suma de todos los sí multiplicado por 2. Eso viene a ser entonces, y aquí tenemos, y nosotros solamente, como tenemos 24 preguntas, de los cuales si 11 responde no, la empresa está quebrada. Si responde de 12 a 17, podemos llamar a la empresa de Marruecos. Marruecos es un ave, ¿verdad?, que no vuela, que tiene muchas dificultades para volar. Pasante de 18 a 21 y ninja de más de 22. Bueno, estas son las preguntas que se debe hacer. Y solamente a los fines aquí tenemos los 4 niveles que vimos, ¿verdad? Que en este caso el primero es la empresa quebrada, la segunda es el Marruecos, la tercera es el pasante y la cuarta es el director financiero ninja. Y una de las preguntas en cuanto a la separación, para que ustedes puedan ver solamente una de las preguntas. En cuanto a la separación del dinero, usted recibe un prolabore definido todos los meses, cueste lo que cueste. Prolabore es el salario de los socios. Si el socio recibe un prolabore mensual, cueste lo que cueste. ¿Sí o no? La segunda pregunta, en los últimos 3 meses de la cuenta de la empresa sale apenas dinero para pagar cuentas de la empresa. ¿Sí o no? Entonces son preguntas que se relacionan con el prolabores. Y ahí va. En cuanto al control financiero, tenemos preguntas como, ¿usted tiene control centavo por centavo de todo lo que entra y sale en la empresa? O sea, del movimiento financiero. ¿Usted hace el control en lo mínimo semanalmente, sí o no? Eso se debe hacer todos los días y al menos semanal o mensualmente hacer un análisis. Es recomendable que cada mes se haga un análisis financiero. Tenemos la quinta pregunta, referente a los estados financieros. Si usted consigue de forma fácil, en pocos minutos, saber cuál fue la ganancia del dinero en los últimos 4 meses. Aquí es importante mencionar que la gran mayoría de los pequeños empresarios no saben si ganan
o pierden, en un porcentaje que se estima en 64%. En los estados financieros están disponibles de forma automática los costos variables, costos fijos y el margen de contribución. Cada no significa menos dinero en su cuenta. Con respecto a la precificación o fijar precios, tenemos entonces, hasta acá entonces hablamos, ¿verdad? Después tenemos la precificación, fijar precio. La finanza, la estrategia se refiere al análisis de los números, y la seguridad financiera, que se refiere a la acumulación de ganancia en dinero en un porcentaje que es normal, que se fija en tener dinero acumulado al menos para cubrir los gastos fijos en 6 meses. Bueno, esto sería el diagnóstico. Lógicamente, después de responder las preguntas, esas preguntas, multiplicar por 2, podemos ubicar entonces, ubicar a la empresa en estos puntos, ¿verdad?, que vimos acá. Quebrado, Marruecos, pasante o nincha. Lo ideal sería ser nincha o al menos de pasante a nincha. Si nosotros somos diagnosticados como quebrado, Marruecos se debe tomar medidas para pasar a los otros niveles. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Aquí estamos, y con lo que vimos ahí rápidamente, un vistazo de lo que sería la prueba del perfil financiero, donde respondemos a 12 preguntas y en base a las respuestas sí o no, establecemos el perfil financiero del cliente. Bueno, vamos a ver ahora la primera píldora de la ganancia. Y eso es que la mayoría de los clientes llegan a través de boca en boca. Las píldoras de ganancia son cuestiones que se formulan independientemente de la situación financiera de la empresa. Si es no, si es sí, entonces está implicando que los clientes llegan a través de boca en boca. El no implica que estamos terciarizando el marketing. O sea, el dueño de la empresa se desliga de la parte de marketing y deja eso a cargo de un tercero. Y eso es una falla grave. El responsable de finanzas, el responsable de la empresa, debe asumir la responsabilidad en cuanto a la ganancia. Esto, lógicamente, resulta de tener más ventas y a las ventas se le restan los costos, ¿verdad? Y se obtiene la ganancia operacional. Aquí vamos a ver las 3 principales análisis que el empresario de una pequeña empresa debe realizar. Habíamos ya mencionado, pero nos fuimos contundentes, ¿verdad?, que la primera información que nosotros recibimos, o que el dueño de una pequeña empresa recibe, es el flujo de caja. No es la contabilidad, no es que incluye el balance, estado de resultados y el flujo de efectivo, sino el flujo de caja. Y eso ya vamos a mencionar el por qué esta información es fundamental. Después tenemos el análisis de las metas de ganancia. También mencionamos que el dueño de una pequeña empresa debe tener
establecido un porcentaje de ganancia operacional esperada. Y aquí ya podemos citar esos porcentajes para que después, con la repetición, esto quede fijado en nuestra mente, que si tenemos una empresa de servicio, el porcentaje es 30%. Si es una empresa comercial, de 20 a 30%. Y si es una industria, de 12 a 15%. Ven ustedes que cuando es una industria donde el porcentaje es solamente de 12 a 15%, es menor que el de comercio, que es de 10 a 20%, tiene una explicación, ya que una industria normalmente vende mucho y eso entonces compensa al pequeño margen de ganancia. Y una empresa de servicio, lógicamente, sus ingresos son limitados, por eso la meta de la ganancia es mayor. Bueno, y después tenemos el análisis de precio. O sea, debemos analizar el precio que cobra la empresa por su servicio o producto para ver si son razonables. Estos precios deben cubrir en primer lugar los costos variables, los costos fijos, dejar algún porcentaje de inversión para las inversiones y también ganancia para el dueño de la empresa. O sea, el precio debe ser suficiente para cubrir los costos que vamos a ver después que son variables y fijos, y las inversiones, y dejar una ganancia operacional conforme a la meta establecida en este punto. Es importante en este punto realizar algunos alineamientos. La empresa debe controlar su ganancia mensualmente, no esperar tanto. Y aquí ya estamos hablando de ganancia en dinero, no una ganancia contable. Por eso al pequeño empresario no le interesa la ganancia contable. Vamos a ver el por qué. Es una situación que encontramos que la gran mayoría de los empresarios no está conforme a su ganancia. Y situaciones como esto, utilizar el sobregiro bancario, que es el dinero bancario más caro en nuestro país, y en otros países llegan a porcentajes muy elevados. El sobregiro bancario es una operación de alto riesgo y con costo muy elevado. Para darle una idea, en el Brasil el sobregiro bancario tiene un costo superior al 100%, 130 a 140%, imagínense, anual. Bueno, ya hablamos en cierta forma de los ingresos, y hablamos aquí de ingresos en dinero. Vamos a ir alineando, o sea, fortaleciendo nuestro conocimiento en algunas cuestiones que aparecen en el flujo de caja. Tenemos en primer lugar los ingresos, son ingresos en dinero. Por eso es fundamental que los precios de nuestros productos y servicios sean razonables. Los costos variables, ¿qué son los gastos o costos variables? Son los gastos que varían proporcionalmente a la variación de ingresos. Si hay un aumento de ingresos, estos gastos variables aumentan. Si hay una reducción, estos gastos se reducen.
Si no se vende nada, no tenemos gasto variable. Este es el extremo. Tenemos los gastos fijos. Son gastos en que incurre la empresa en forma casi permanente, que no tienen relación con los ingresos. Por ejemplo, sería el alquiler del local, los gastos bancarios, ¿verdad? O las tarifas bancarias, agua, luz e internet son gastos fijos. Inclusive el salario de los empleados debemos pagar, vendamos o no. Después tenemos las inversiones, que también, en el caso del flujo de caja, viene a ser también una salida de dinero. Pero estas inversiones las realizamos con un objetivo específico: obtener mayor retorno en el futuro. Son gastos. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, la inversión en comprar una camioneta para hacer repartos, contratar una consultoría de marketing, contratar una consultoría de financiera. Son gastos, pero uno incurre en eso con la esperanza de obtener mayor ingreso en el futuro. Y el otro tipo de movimiento operacional viene a ser las entradas no operacionales y las salidas no operacionales. Estas son operaciones que se presentan en la empresa, pero no tienen nada que ver con los ingresos y los gastos variables, ni con los costos fijos. Por ejemplo, el aporte de dinero para el capital de la empresa es un movimiento de ingreso no operacional. Otro ingreso no operacional sería la venta de un activo fijo de la empresa, ya que la empresa no está para vender sus activos fijos. En cuanto a la salida no operacional, estaría el pago de los dividendos a los socios, las inversiones que la empresa, la compra de la realización de algunas. En este caso, hay que atenderlo muy bien con las inversiones. Salida sería el pago de la devolución del capital y los intereses. Y muchas de las inversiones que se realizan van a estar en ese grupo. Aquí hay que atenderlo muy bien entre salida no operacional e inversiones. Estas inversiones son gastos que se realizan con la intención de obtener mayor retorno en el futuro. Aquí simplemente son gastos que no representan operaciones de la empresa. Por ejemplo, el pago de los dividendos, la devolución del capital. Bueno, teniendo bien claro estos conceptos que vamos a ir repitiendo en las diferentes clases aulas que vamos a tener, podemos pasar al informe financiero fundamental para las pequeñas empresas. Como mencionamos, no es el balance, no es el estado de resultados, ni no es el estado de flujo de efectivo. Y esto viene a ser la estructura del flujo de caja. O sea, la información financiera fundamental para un pequeño empresario es el flujo de caja. ¿Y cómo se elabora el flujo de caja? En primer lugar, ya definimos lo que es ingresos en dinero. A este ingreso en dinero le sacamos los gastos variables. Y obtenemos la primera información financiera fundamental, que es el margen de
contribución. Con este margen de contribución, la empresa debe cubrir sus gastos fijos, las inversiones y dejar una ganancia neta a la empresa. Gastos fijos. Ya mencionamos que son gastos que se presentan, hagan frío o calor, lluevan o no, siempre van a aparecer. Siempre va a aparecer el contador queriendo cobrar su remuneración. Y ahí tenemos la ganancia operacional antes de inversiones. Este ya es otra información muy significativa. A esto le quitamos las inversiones y tenemos la ganancia operacional. El más significativo de esto. Esto, lógicamente, en un gran porcentaje del periodo de vida de una empresa debe ser positivo. Una empresa que tiene una ganancia operacional negativa solamente va a sobrevivir por un periodo muy reducido. Y vamos a tener también el movimiento no operacional, como mencionamos, que son entradas y salidas no relacionadas a las operaciones de ingresos ni de gastos. Y por último tenemos la ganancia neta. Es la parte que sobra al dueño después de cubrir sus gastos variables, sus gastos fijos, realizar las inversiones, cubrir los movimientos no operacionales, y ahí sobra la ganancia neta. Pero la información más significativa aquí es la ganancia operacional. Es ahí donde tenemos que siempre tratar de que esta ganancia sea positiva. Bueno, esta es la estructura del flujo de caja. Y esto, como mencionamos, ¿verdad? No es lo que normalmente se utiliza en los mercados. Principalmente en los mercados tenemos, o en los libros de contabilidad, aparece el ingreso financiero, el ingreso, después vienen los gastos, sin ninguna discriminación, y ya tenemos la ganancia neta. Esta es la información normal. Con esa información prácticamente no se puede hacer nada. No podemos hacer el análisis del flujo de caja. ¿Dónde está el indicador malo de la empresa? Esto lo hacemos analizando, haciendo el análisis vertical, o sea, la participación de los gastos variables, fijos e inversiones en el total de ingresos. Y ahí podemos encontrar que muchas veces vamos a tener una alta inversión en marketing. Esto, lógicamente, es una operación de inversión y que puede afectar el flujo de caja, o sea, la ganancia operacional. También debemos hacer la evolución de las cuentas mes a mes, ya que mes a mes la empresa va a tener su flujo de caja. Entonces podemos analizar el flujo de caja de ese mes con el mes anterior y ver la evolución. Si hay algunas cuentas que tuvieron comportamientos anormales. Y por otro lado, fijarnos bastante bien en el margen de contribución. Ya mencionamos que esto debe tener un porcentaje y que va a depender si la empresa es de comercio o industria. Y servicio, normalmente el margen de contribución para servicio es más elevado. El margen de contribución para comercio es también elevado, pero no tanto, ya que tiene que cubrir la parte de gastos variables, también la industria. Y una cosa muy importante en este análisis de flujo de caja es ver el
porcentaje de gastos variables con respecto a los ingresos. Y ahí fijarnos muy bien en los gastos de socio, ya que muchas veces también el socio puede llevar mucho dinero y poner en peligro la empresa. Ese análisis se debe hacer línea por línea para efectos de eliminar o reducir y tomar acción cuando encontramos algunas anormalidades. Ahora, para que ustedes se den cuenta del por qué tenemos que tener una estructura perfecta de flujo de caja, le presento el caso de una hamburguesería y ver cuál es el problema gritante en la estructura financiera de este tipo de empresa. ¿Qué problema gritante se tiene en esta hamburguesería? Aquí le presento, acá tenemos los ingresos, esto puede estar en dólares, ¿verdad? $67,000. Después tenemos los costos variables de $47,000.6, que representa el 70.4%. Después tener el margen de contribución, que como consecuencia es el ingreso menos los costos variables de 19,000, casi 20,000, o sea 29,5%. Los gastos fijos son 16,2 mil en dólares, que representa 24%. La ganancia operacional antes de inversiones es de 3,722, que es 5,1%. Las inversiones de 1,200, que es 1,83%. Y la ganancia operacional en este caso es de 2,485, 3,6%. Como ven ustedes acá, esta hamburguesería tiene una estructura que no le permite a la empresa obtener, una empresa de comercio, que no le permite obtener la ganancia operacional esperada, que está entre el 10 y el 20%. Aquí solamente obtiene 1,83%. Ahora, esto lógicamente son grandes líneas. Dentro de los costos variables vamos a tener línea por línea, operación por operación. Aquí, sumado los costos variables, como ven ustedes, representa 47,6 mil, o sea, 64%. De un vistazo, rápidamente, si tenemos esa estructura de flujo de caja, no es la estructura donde aparece el ingreso, después todo sumado los gastos, y por último la ganancia operacional. Con esa información no vamos a poder obtener nada, no vamos a poder saber si dónde está el problema gritante de la empresa. ¿Dónde está? Ya que obtiene una ganancia operacional muy baja, 3,6%, muy lejos de lo que es el 10 o el 20%. Bueno, para no alargar mucho, entonces el problema gritante ustedes ya se van a fijar, ¿verdad? Que esta hamburguesería tiene un costo variable muy elevado. ¿Y por qué sería que tiene un costo variable muy elevado? Entonces podemos analizar línea por línea, ¿verdad? Si el problema está en los proveedores o en las comisiones que se le pagan a los vendedores, principalmente. Entonces ahí podemos ver que en este caso posiblemente el problema está en los pagos que se hacen a los proveedores. Los proveedores llevan prácticamente un porcentaje muy elevado de los ingresos. Esto puede ser el primer análisis que podemos hacer.
aquí ya amerita hacer un segundo análisis, ver los precios que estamos cobrando por nuestras hamburguesas. ¿Será que no es muy bajo? Entonces, un segundo análisis. Ese es el problema distante. Aquí estamos entonces en los costos variables, que hace que el margen de contribución sea bajo, consecuentemente, por más de que aparentemente no tienen un costo fijo muy elevado, prácticamente no realiza inversiones y tener ganancias operacionales muy bajas. Analizando acá esta hamburguesería con este tipo de estructura, ¿cuál fue su sensación? Su sentimiento en conseguir analizar los números en menos de un minuto. Habíamos mencionado que la forma en que se presenta el flujo de caja en el mercado y en los libros no permite llegar a encontrar el problema gritante de la empresa en menos de un minuto. De ella, aquí probaron una sensación de, un sentimiento, sensación de saber, ¿verdad?, cómo analizar los números de un flujo de caja estructurado perfectamente. Vamos a ver ahora la píldora 3. Saltamos la 2, pero vamos a ver la 3. Ahora la pregunta es, ¿cuáles reglas inmortales de su negocio para no quebrar? Las reglas inmortales: costos fijos razonables y costos financieros no deben ser altos. Y repito acá, ¿verdad?, está escrito acá que la ganancia operacional esperada de una empresa de servicio es de 20 a 30%, de comercio de 10 a 20% y de industria de 7 a 12%. Bueno, para ir cerrando esta presentación, vamos a ver, ¿verdad?, en primer lugar, un pequeño caso, ¿verdad?, para poder calcular el punto de equilibrio de una empresa. Nos encontramos frente a una empresa que tiene, en este caso, ingreso en dinero de 100.000, margen de contribución 25.000, que implica margen de contribución 25.000, que el costo variable es de 75.000. El porcentaje de margen de contribución es de 25.000 dividido 100, o sea, 25%. Para calcular el punto de equilibrio es fundamental conocer ese porcentaje de margen de contribución. Bueno, vamos ahora a calcular el punto de equilibrio financiero. Y la fórmula aquí es punto de equilibrio financiero, es decir, el punto donde la empresa no gana ni pierde. Los gastos fijos y las inversiones, esos dos tenemos que sumar y restarle el margen de contribución. En este caso particular, tenemos que los gastos fijos y las inversiones son 15.000. Y el margen de contribución tenemos un ingreso de 50.000, le restamos 20.000 y tenemos una ganancia, un margen operacional de 20.000. Y el porcentaje de margen de contribución sería entonces 20.000 dividido 50.000, o sea, 40%. Entonces, el punto de equilibrio aquí es 15.000 dividido 0,4, o sea, 37.000. Nosotros vendiendo por 37.000 estaremos cubriendo, lógicamente, todos los gastos de la empresa. En este caso, la empresa factura 50.000, eso implica que
está obteniendo dinero suficiente para cubrir los costos fijos y variables y le resta un poco. En este caso le resta prácticamente de 50.000 menos 37.000 sería 12.500. Este es el punto de equilibrio, pero ese no es el punto de equilibrio que nosotros estudiamos en las universidades. Este es el punto de equilibrio financiero. O sea, lo que aquí lo que le interesa al empresario viene a ser el facturamiento en dinero, no es el facturamiento contable. El facturamiento contable sería, muchas veces, incluye facturamiento en dinero y a plazo. Aquí solamente el dinero que recibe la empresa. Vamos a ver ahora el análisis de las metas de venta. También se le llama punto de equilibrio económico. Con los mismos datos. Pero acá en este caso estamos esperando, como tal vez un comercio, estamos esperando una ganancia operacional deseada del 20%. ¿Y cómo calculamos el punto de equilibrio económico? Lógicamente los gastos fijos más inversiones, que en este caso es 15.000, divididos por 40.000, hasta acá obtenemos el margen, punto de equilibrio financiero, y le restamos el 20%, y tenemos un punto de equilibrio de 75.000. O sea, muy superior a los 50.000. ¿Qué implica eso? Si nosotros queremos ganar 20% de ingreso operacional, debemos vender hasta por 75.000. Con 50.000 apenas estamos teniendo alguna ganancia, pero no llegamos al 20%. Bueno, con esto terminamos. Es decir, lo que hicimos hasta ahora es, básicamente, lo más importante es definir los principales conceptos que se debe llevar en cuenta cuando elaboramos el plan de cuenta. O sea, el ingreso en dinero, los costos variables, los costos fijos, las inversiones, los productos financieros. Nosotros tenemos que elaborar un plan de cuenta que lleve en cuenta esa estructura, ya que a partir de ahí, entonces, llevando en cuenta esa categoría que mencionamos, pueda surgir un flujo de caja con estructura perfecta. Analizamos también el concepto de punto de equilibrio financiero, donde la empresa obtiene ventas solamente para cubrir sus gastos, ya sea fijo y variable, y tenemos el punto de equilibrio económico, donde la empresa obtiene ingresos para, además de cubrir sus gastos, tener una ganancia deseada del 20% en este caso. Nos vemos ahora en el siguiente webinario. Como ven ustedes, acá no estamos haciendo ninguna propaganda. Estamos dando, como se dice, nuestro oro veraz. Estos son conceptos fundamentales. Ya en su momento vamos a presentar nuestra propuesta. Pero hasta acá, lo que nos interesa es que ustedes aprendan estos conceptos. Gracias, señores.